días desde España. Buenas tardes a todos los colegas que se reúnen en el Congreso Mundial de Medicina Interna en Punta Cana, en la República Dominicana, donde me hubiera gustado estar en estos momentos, pero que lamentablemente pues no ha sido posible. Me hubiera gustado estar por el magnífico congreso que la doctora Arias nos ha preparado y por participar en esta mesa del Foro Iberoamericano de Educación Médica. Es la 13ª vez que el foro participa en congresos y reuniones científicas con sesiones específicas relacionadas con la educación médica. Por favor, el audio, que no se escucha bien. Esta sesión con todos los colegas ponentes de la mesa y muy especialmente con el profesor Riusi, que nos modera. Siempre nos ocupamos de aspectos relacionados con la educación médica, de los factores que pueden influir, de los factores determinantes, para que ese binomio de enseñanza-aprendizaje pues, dé los resultados deseados. Y en este caso particular se me ha encargado que reflexione con ustedes y les exponga algunos datos sobre el clima educativo en las facultades de medicina, de qué manera influye y sobre todo y también de qué manera influye en la salud de los estudiantes, ¿no? Clima educativo es cualquier percepción sobre el aprendizaje que pueda influir en la motivación de los alumnos para aprender, ¿no? Va más allá, se refiere a los distintos lugares, tanto físicos como contextuales, como situacionales, en los que los estudiantes aprenden. Por tanto, incluyen la forma en que las personas interactúan, estudiante-estudiante, estudiante-profesor, así como las formas en que los profesores organizan ese entorno educativo para facilitar el aprendizaje. Tradicionalmente hay un instrumento que se ha considerado suficientemente válido para valorar el clima educativo en nuestros estudiantes, es el cuestionario conocido como DREM, porque tiene su origen en la Universidad de Dundee. Es un cuestionario de 50 preguntas, con la misma ponderación todas, que se contestan respondiendo a la percepción que tiene el estudiante, en una escala de Likert con 5 opciones, y que se agrupan en 5 dominios, en 5 áreas específicas, relacionadas con la enseñanza, relacionadas con el aprendizaje, con el profesorado, con el entorno educativo, con el entorno académico, diríamos, y con el entorno social. En lo relativo a la percepción de la enseñanza, pues pregunta la percepción del alumno sobre el estímulo que pueden sentir para participar en clase, o si consideran que la enseñanza se centra en el alumno, o si consideran que se les prepara bien para su profesión futura, ¿no? En cuanto a la percepción sobre el profesorado, pues se les pregunta acerca de su opinión sobre si los docentes consideran que conocen la materia, que dan ejemplos claros, que son accesibles, por el contrario son autoritarios, que tienen buenas destrezas comunicativas, es decir, que tienen o han alcanzado competencias desde el punto de vista pedagógico, ¿no? En lo relativo al aprendizaje, pues consideran si lo aprendido pues les sirve para profundizar en los años siguientes en las materias, en su percepción en cuanto a la capacidad para superar las pruebas de evaluación o en su percepción en cuanto a la capacidad para incorporar conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas en un proceso auténticamente de autoaprendizaje. Y en lo que se refiere al entorno educativo, pues en cuanto al ambiente académico, ambiente relajado, en los centros asistenciales, en el aula, un ambiente que permite la concentración o una experiencia que ha sido desalentadora o satisfactoria desde todos los puntos de vista. Lo mismo que el entorno social. En fin, aspectos sociales de interrelaciones entre los estudiantes, amistades entre los estudiantes,
auténticamente pues, el grado más o menos de satisfacción que ellos puedan sentir desde el punto de vista social. Lo cierto y fijo es que a través de esas 50 preguntas que se distribuyen en estos 5 dominios, se obtiene una puntuación que es la que ofrece una visión de cuál es el clima académico en el centro en cuestión que se esté analizando y que los estudiantes hayan cumplimentado el cuestionario. En España hay pocas experiencias. Esta es una de ellas, publicada en el año 2015 en el International Journal of Medical Education. 5 facultades de medicina fueron evaluadas en distintos, no todos los cursos, pero en distintos cursos, y comparativamente ya se podía comprobar cómo las distintas facultades de medicina, pues el clima educativo también tiende a ser distinto. Nosotros hemos realizado hace algunos años una encuesta importante en cuanto al número de estudiantes que la han cumplimentado de clima educativo en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Hemos reutilizado el propio cuestionario DREM, modificado por nosotros, al objeto de examinar la percepción de los estudiantes sobre dicho clima, ¿no? Lo cumplimentaron el 46% del censo de alumnos matriculados, concretamente 584 estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto curso de la Facultad de Medicina, del grado de Medicina de la Universidad Complutense. Esta es la distribución a lo largo de los cursos de primero a sexto, con una amplia y significativa pues, representación de todos y cada uno de los cursos. Los resultados sumarizados que yo les quiero mostrar ahora de aquel estudio mostraron diferencias estadísticamente significativas con respecto a algunos aspectos. En el histograma vean ustedes la barra negra que corresponde a la puntuación total, ¿no? Y en la izquierda pues pueden comprobar cómo aquellos cursos que se desarrollan en la facultad, primero, segundo y tercero, con respecto a aquellos que se desarrollan en el hospital, cuarto, quinto y sexto, pues tienen un clima educativo percibido por los alumnos significativamente superior. Y también a lo largo de los cursos, primero a sexto, pueden ustedes comprobar que efectivamente, pues a lo largo de los años, el clima educativo disminuye, siendo el más alto en primero y la menor puntuación en sexto. Esto en cuanto al dominio 1, percepción de la enseñanza, que por otra parte pues, se puede analizar y se puede segregar en numerosos otros aspectos subsidiarios, la participación en clase, la enseñanza estimulante, la enseñanza centrada en el estudiante, el tiempo bien utilizado, etc. Bueno, estos datos que les muestro en el dominio 1 de percepción de la enseñanza prácticamente se repiten en la percepción sobre el profesorado, con mejores resultados en los primeros cursos que en los cursos clínicos, ¿no? Primero, segundo y tercero, con respecto a cuarto, quinto y sexto. También con menor diferencias en relación al aprendizaje, en cuanto a la autopercepción en relación con el aprendizaje, o el entorno académico, el entorno educativo o el entorno social. Globalmente, ven ustedes aquí, la percepción global de nuestros alumnos no era mala, tenía una puntuación global sobre 200 puntos de 126 y algo, el 63% aproximadamente. Esto en la práctica significa que hay más aspectos positivos que negativos en el clima educativo en la muestra que nosotros en aquel momento analizamos. En conjunto, por lo tanto, se consideraba que la utilización del cuestionario DREM en los resultados que ofrecían en la mayoría de los ítems estarían en el rango de aspectos educativos positivos, ¿no? Aunque había algunos otros que eran aspectos educativos que debían de ser mejorados. La diferencia entre los cursos y el entorno clínico versus facultad es lo que ya les he señalado en mi exposición. Pero la herramienta DREM permite analizar la percepción de los estudiantes sobre el clima educativo para identificar deficiencias, adoptar medidas de mejora y fortalecer naturalmente aquellos aspectos más positivos.
Bien, la Sociedad Española de Educación Médica, con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, en el año 19, sobre 5.200 estudiantes de medicina, realizó lo que se conoce como el proyecto DAVE, que está publicado, poniendo de manifiesto algunos aspectos relacionados con la salud mental de nuestros estudiantes. Los resultados principales están ahí. Una tercera parte tenían síntomas depresivos, un 25% tenían ansiedad, un 11% tenía ideación suicida, habían tenido ideación suicida, y un 17% aproximadamente habitualmente consumían psicofármacos. Este no es un hecho aislado. Hay datos internacionales que avalan la elevada prevalencia de los síntomas depresivos en los estudiantes de medicina, ya sea en grado y en posgrado, tanto en cuanto se están formando como futuros médicos o como se están formando como futuros especialistas, bien en especialidades médicas o en especialidades quirúrgicas. Por lo tanto, esto es un hecho. Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre salud mental en estudiantes de medicina, realizado después de la pandemia de la pandemia COVID, después de los primeros meses de la pandemia COVID y de la utilización de la enseñanza telemática, utilizó distintas variables de salud mental. No voy a repasarlas, las tienen ustedes ahí, pero para valorar el bienestar, la depresión, la ansiedad, el trastorno mental común, la dependencia alcohólica, la drogadicción, la ideación suicida, la psicosis, etc., ¿no? Bueno, se valoraban distintos aspectos de salud mental. La muestra fue amplia, 1.374 alumnos, como les digo, de la Universidad Autónoma de Madrid, 908 mujeres y el resto, pues, hombres, distribuidos también a lo largo de los 6 cursos de la carrera. 201 fueron los que se analizaron, ¿no? Bueno, a la izquierda tienen ustedes los resultados del proyecto DAVE, ¿no? Son similares a otros datos históricos de estudios previos y las diferencias exclusivamente podrían ser atribuidas al cuestionario utilizado o a la definición de la variable, ¿no? En este estudio, incluso quiero poner de manifiesto que la ideación suicida parecía más alta, hasta un 17%, que en el resto de los estudios, que suele rondar el 11%, ¿no? Depresión 31%, ansiedad 31%, riesgo de adicción 55%, 17%, como les digo, de ideación suicida, posible psicosis 8%, consumo de psicofármacos 15%. No había diferencias por género. No había diferencias por género, aunque sí la depresión y el bienestar bajo era más frecuente en los cursos más bajos. Y el consumo de psicofármacos era más frecuente en los cursos más altos, especialmente en sexto. Tras el COVID y la utilización de medios telemáticos y la docencia, digamos así, remota, a distancia, sobra decir que estábamos muy interesados en analizar cuál ha sido la repercusión. Y ven ustedes aquí, en el gráfico, cómo el clima educativo cayó estrepitosamente después de ese tipo de formación. La percepción positiva del clima educativo se vino prácticamente abajo después del periodo de pandemia. No digamos, como ven ustedes en esta diapositiva, la percepción de la calidad de las prácticas y de las actividades académicas, ¿no? En sexto, pues, lógicamente el deterioro que ellos percibían era mucho peor que en los cursos más inferiores, sencillamente porque son personas que están abocadas a ser médicos en un breve periodo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, tanto la percepción del clima educativo y de la calidad de las prácticas empeoró desde el inicio de la docencia telemática, ¿no? Y luego con algunos factores que podían influir desde el punto de vista
de factores coadyuvantes durante la pandemia, factores económicos, enfermedad y fallecimiento de familiar, ingreso de familiar, etcétera, que tienen un efecto negativo sobre la salud mental del estudiante. Y finalmente quiero mostrarles un estudio que acabamos de terminar sobre la relación entre estrés, burnout y clima académico en estudiantes de medicina. Junto con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina nos hemos propuesto describir el clima educativo de los estudiantes en las facultades de medicina en España y valorar su relación con burnout y con sintomatología psicopatológica. Por lo tanto, hemos intentado unir ambas cosas, el estudio de un clima educativo y la salud mental de los estudiantes. Hemos utilizado 3 instrumentos de medida, el ya conocido y señalado DREAM, no vamos a extendernos más. Hemos utilizado el SEA45 para el informe de síntomas psicopatológicos, son 45 ítems distribuidos en 9 apartados, y el MBI es ese que mide burnout, fundamentalmente a través del agotamiento, la despersonalización y la eficacia académica, y que se puede valorar a través de 15 ítems, todos ellos, como ven ustedes, fácilmente valorables y cumplimentables a través de una escala de Likert. Bueno, el estudio lo hemos llevado a cabo en más de 4.400 estudiantes de 46 facultades de medicina. El 75% aproximadamente eran mujeres y el 24% aproximadamente eran hombres, con una edad media de 21 años y una desviación estándar de 3. Ahí ven ustedes la distribución por cursos, de primero a sexto, 19%, 17, 19, 17, 16 y 10% aproximadamente. Por lo tanto, teníamos una muestra representativa de todos los cursos académicos en las 46 facultades de medicina. Bueno, estos son los resultados del clima académico en 45 facultades de medicina. Hemos quitado la 46 porque ven ustedes que se desvía significativamente de manera favorable, pero es porque no tenía, es una facultad de medicina más reciente y no tenía instaurados los 6 años y por lo tanto la hemos desestimado, ¿no? El clima educativo se puede considerar como pobre si no se alcanzan los 50 puntos, con muchos problemas hasta los 100, más positivo que negativo a partir de 100 y hasta 150, y por ahí, a partir de ahí 150 excelente. En color semafórico, rojo, amarillo, verde, ven ustedes ahí cómo se distribuían nuestras facultades de medicina. Había facultades de medicina que razonablemente tenían un clima académico muy bueno o francamente positivo, otras francamente negativo y entre medias algunas bastantes con aspectos más favorables. ¿Cuál era la puntuación media de las diferentes subescalas de los 5 subcriterios: aprendizaje, docencia, académico, atmósfera social? Pues ven ustedes ahí que desde el punto de vista de la docencia era la mejor. La media global no llegaba a 100, era la suma de todas ellas, pero la mejor es la docencia. Pero, por ejemplo, en aspectos académicos, en aspectos sociales, pues el resultado era francamente mejorable desde ese punto de vista, ¿no? Y por cursos, pues se confirmaba una vez más que el clima académico disminuye a medida que los estudios avanzan y que es inferior en los alumnos de sexto curso de manera y mejor en los alumnos de primer curso, ¿no? De tal manera que cuando hacíamos un agrupamiento entre los cursos primero a tercero y cuarto a sexto, había estadísticamente significativas en los 5 dominios que caracterizan el clima educativo en el protocolo DREAM, ¿no? Áreas identificadas que significativamente tienen un elevado índice: la expertise de los profesores, la tenencia de buenos amigos en esta universidad, los profesores dan ejemplos claros, los profesores se enojan en clase, donde vivo es agradable, los estudiantes irritan a los profesores. Eso tienen unos correctos resultados, ¿no? Áreas identificadas por un bajo índice DREAM que precisan mejora: sistemas de apoyo para los estudiantes, la confianza en pasar los estudios, que la enseñanza esté centrada en el estudiante,
la enseñanza está demasiado centrada en el profesor. Además, se confirma que el cuestionario DREAM permite identificar áreas claramente de mejora. Curiosamente, cuando hemos analizado los resultados, comparando tanto el resultado global como el resultado de cada uno de los 5 dominios, las universidades públicas con respecto a las universidades privadas tienen un peor comportamiento del clima educativo, de manera estadísticamente significativa, en la escala total y en los 5 subescalas o en los 5 dominios, ¿no? Y con relación al burnout, pues ven ustedes ahí que tanto también en la escala total, en la puntuación global del DREAM, como en la puntuación de cada uno de los 5 dominios, a mayor clima educativo, menor burnout, y recíprocamente el burnout es mayor, significativamente mayor, como ven ustedes ahí en los resultados de la P, significativamente mayor en aquellos centros en los cuales los estudiantes señalan que el clima educativo es peor. Y con respecto a la correlación entre clima académico y sintomatología psicopatológica, pues las circunstancias son las mismas. De manera casi sistemática, la autopercepción de síntomas psicopatológicos es superior en aquellos centros en los cuales el clima educativo es peor. Y estamos hablando de la sensación o la percepción de depresión, de ansiedad, de somatización, de trastornos psicóticos o obsesivo-compulsivos, de la ansiedad, de la ideación paranoica. Por lo tanto, y con esto voy a terminar, conclusiones adicionales sobre el DREAM en general. ¿Hay alguna variabilidad según género? Peor percepción global y en las subescalas de entorno académico y de atmósfera de aprendizaje en las mujeres. ¿Hay variabilidad según curso? Peor percepción global y de todas las subescalas en los cursos más avanzados, de cuarto a sexto. Y un DIM global y todas sus subescalas que tienen una correlación inversa con el agotamiento y la despersonalización y una correlación directa con la eficacia académica. A mejor clima académico, los resultados del aprendizaje van a ser mejores. Conclusiones adicionales sobre el burnout. En un 25,6% de los estudiantes el índice general se mostraba elevado. Agotamiento un 18%, moderadamente o alto en un 68%. La despersonalización el 11%. La eficacia académica un 21%. Con mujeres con más cifras de agotamiento y menores de eficacia académica. Y a mayor edad, mayores niveles de burnout en las 3 escalas analizadas. Y algunas conclusiones sobre sintomatología psicopatológica. Mayor puntuación en el índice global y de prácticamente todos los ítems correlacionadas con una menor puntuación en la escala global de clima académica y con una menor puntuación en cada una de las subescalas del clima académico. Ya sea aprendizaje, enseñanza, entorno académico, atmósfera de aprendizaje y entorno social. Por lo tanto, y esta es mi última diapositiva, clima académico y salud del estudiante, cómo es y cómo repercute el clima educativo en el estudiante de medicina de nuestras facultades de medicina. Y hay que hacerse 2 preguntas. ¿Estamos enfermando en el proceso de aprender a curar? ¿Son porcentajes muy elevados los de los trastornos psicopatológicos? ¿Es acaso un factor de riesgo estudiar medicina? Son preguntas que dejo en el ambiente, no es necesario ni mucho menos contestar, pero sí reflexionar sobre ellas. Y eso es lo que les he querido transmitir y les agradezco vivamente su atención enviándoles un fuerte abrazo. Muchas gracias.